Buenas noches. Bueno, siguiendo con el tema de la guerra de Ruso-Ucrania, eh, ya pasaron un poco más de 2 semanas y los resultados son un tanto dudosos. Comencemos por una pequeña reflexión con respecto a la guerra. La guerra, las relaciones entre los poderes no se fundamentan en la base moral, en la base de la justicia o en la base legal. Se fundamentan a través de toda la historia en el poder. El que detenta el poder, me refiero siempre a las potencias poderosas dentro del contexto del planeta. Y tal es así que las medianas y pequeñas potencias siempre tienen que buscar una forma de aliarse con alguna, a veces son dos, a veces son tres, depende en la historia, pero estamos hablando en el presente en la cual hay tres potencias grandes, que es China, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos era la potencia hasta hace 20 años hegemónica y surgió en los últimos 40 años, pero en este siglo ya con toda fuerza China. Y reemergió Rusia después del año 2000 con el presidente Putin y una nueva fuerza nacionalista. Eh, Ahora bien, Estados Unidos disputa a estas dos potencias que le desafían el poder, pero se los desafían en distintas formas. Estados Unidos pretende ser la potencia global y trata por todos los medios de que no le surjan competidores. Ahora, como ya lo he dicho, Rusia es la heredera de la Unión Soviética de las fuerzas nucleares, que es lo que le da peso. Por otra parte, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, enorme, el primer país en el planeta, con todos los bienes, los commodities necesarios en el mundo moderno, energía, minerales, todo. Y eso es lo que la hace vulnerable. Vulnerable en el sentido de apetecible. Y se demuestra a través de la historia, los han invadido permanentemente. Bien, volviendo al presente, eh, que ya he tratado y se ha difundido mucho por los medios, hay un tema que es existencial, que es Ucrania. Ucrania es la línea roja para Rusia. Y en estos 8 años no pudo conseguir que Estados Unidos acepte la posición rusa y lo siguen desafiando. Así están las cosas. El gobierno de Zelensky es un gobierno posterior a Poroshenko, es el segundo gobierno después de la revolución inducida por Estados Unidos y apoyada por otros países adláteres europeos y por supuesto las fuerzas nacionalistas ucranianas. Así están las cosas y reconoció a las dos repúblicas independentistas y posteriormente ya lanzó una ofensiva que llaman una operación militar especial que todo el mundo la ven como y se ve como una verdadera invasión. Bueno, ya han pasado los 15 días, he hecho algún comentario también breve en mi video anterior y ya se puede ver algo de la estrategia ofensiva de Rusia y la defensiva de Ucrania.
Rusia entró con tres ejes, un eje dirigido a Kiev, otro eje dirigido en el sur y otro eje dirigido a la retaguardia o sea, a la retaguardia de las fuerzas que están rodeando a las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Han pasado 15 días, aparentemente ha perdido cierto ímpetu, pero es muy difícil determinar. Los medios occidentales evidentemente nos muestran una realidad y no tenemos mucha información de los medios de Rusia. China, la posición es ambigua, pero en última instancia China va a apoyar a Rusia. ¿Y por qué digo esto? Porque para China es vital sostener a Rusia, porque si Rusia llegara a colapsar, China estaría sola, y si Rusia llegara a colapsar y pasa a ser, como en la época de Yeltsin, una neocolonia de Estados Unidos y de los países europeos, esto es en términos hipotéticos. China se vería realmente seriamente afectada y ahí estaría también en un peligro tipo existencial porque ya estaría totalmente rodeada. Por eso es esta pequeña hipótesis in extremo, ¿no? Diría yo. En última instancia China va a apoyar a Rusia. En el aspecto diplomático internacional la posición es ambigua, pero en fin, se abstiene en las votaciones de las Naciones Unidas y bueno, lo mismo que la India. Entonces, ¿qué nos demuestra esta situación en que la mayoría de las naciones importantes de Europa y las del centro de Europa, las así llamadas del este de Europa, están lanzándose contra Rusia? Nos muestra la delicada situación de Rusia, que no cuenta con gobiernos en Europa, si no digo que la apoyen, por lo menos que sean neutrales. No, es atacada por todos los miembros de la NATO en las Naciones Unidas. Eso es evidente de que es indefendible la agresión que realizó. Y en este contexto, la operación militar que se propuso hacer el gobierno de Rusia tendría que ser muy rápida para lograr el colapso de la voluntad de resistencia. Y acá entra también la palabra resistencia. Alentados por Estados Unidos y algunos países europeos, Polonia, entre otros, Alemania también, y por supuesto Inglaterra, que le van a enviar armas y que los iban a ayudar más de lo que los están ayudando, los hace adoptar una posición desafiante hacia el vecino que es Rusia, que es inmensamente más poderoso que Ucrania. En el terreno militar se ha avanzado. Y si tomamos el ejemplo de la división de Ucrania por el río Dnieper,
que atraviesa todo el país y desemboca en el Mar Negro. Esa es la parte en que se realizan las operaciones. Pero es un país de más de 600.000 kilómetros cuadrados y de llanura cortado. Entonces tienen que ser operaciones muy rápidas, y muy fluidas. Rusia entra con sus fuerzas terrestres, blindadas básicamente, mecanizadas, infantería mecanizada y blindadas, y trata de rodear a las principales ciudades. En Kharkiv, Nikolaev, y Kiev, el centro neurálgico. Pero si observamos en el sur, está aislando ya prácticamente con la flota en el Mar Negro, tiene bloqueado los puertos de Odessa, ya tomó o está por tomar Mariupol. eh, entonces la deja incomunicada. Y si vemos las estrategias que ha hecho generalmente la doctrina militar rusa, es los ataques en profundidad y en rapidez y con fuerzas blindadas y mecanizadas. ¿Qué es lo que hacen? Y que los hacen muy vulnerables. Por eso es, como avanzan muy rápidamente, son marchas de información de ataque, pero lineales a través de las carreteras. Los primeros elementos pueden sucumbir al fuego enemigo, especialmente con esos eh, con fuego de artillería y de cohetes antitanques. Pero se retiran, no es que se retiran, se repliegan porque después tratan de sobrepasar al medir las fuerzas en que se encuentran, sino se despliegan y sobrepasan. Y la idea es esa, digamos, algo así como hacía Guderian cuando invadió Francia, especialmente cuando invadió Rusia. En la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Bueno, algo de eso hay, pero la doctrina rusa es los ataques en profundidad y con fuerzas terrestres, blindadas especialmente y con gran poder de artillería. Eh, no se puede esperar que van a hacer asaltos tipo Segunda Guerra Mundial a las ciudades. Eh, las rodean y después tratan de establecer corredores humanitarios para que los civiles puedan salir de la ciudad, de la zona de peligro, y también aquellos soldados que no tienen, que tienen ganas de vivir y que no están muy convencidos, también se meten con los civiles y pueden salir también, que degrada las fuerzas de defensa. En última instancia, Rusia, si bien puede encontrarse en una situación comprometida aparentemente, no puede permitir de ninguna manera no salir victorioso en esta circunstancia. Si así fuera, eh, y tiene que negociar en forma no favorable, seguramente va a tener repercusiones políticas en Rusia. Y para Putin, el presidente, podría ser el fin de su era. Bueno, eso tampoco uno puede saber cómo están las cosas en el ambiente, en los círculos, altos círculos de las Fuerzas Armadas. Eh, en la política no es tan importante, porque si hubiera algún
cambio de gobierno tiene que venir por el lado de las Fuerzas Armadas, sin duda alguna. Eh, y eso es ciertamente un signo de interrogación, pero yo diría que no es posible por el momento. Uno nunca puede saber, no se puede descartar totalmente en el caso de que fuera un revés contundente para Rusia. Eso lo tienen que impedir de cualquier forma, porque eso significaría un colapso. Lo mismo que han tomado debida nota, si es que tenían una cierta duda, de que Europa le es hostil. Le es hostil el conjunto de los países europeos, los países centrales europeos sin duda alguna, los países del Báltico sin duda alguna. Los países del Mediterráneo, no, ya están, es distinto. Yo diría que las relaciones de los países del Mediterráneo es incluso Francia, tomándola como país del Mediterráneo, pero también es del centro del norte. Es una posición más ambigua. Y llama la atención el cambio el cambio de gobierno de Alemania, la posición que han tomado dura también, y con respecto al Nord Stream 2, que es el gas que pasaría por el mar Báltico, y lo han suspendido. Ahora bien, las sanciones que recibe Rusia son prácticamente casi como una declaración de guerra económica. Y una de las más graves es el SWIFT, o sea, los mecanismos para impedirle los pagos, pero no solamente eso, sino las reservas internacionales que tiene Rusia, que yo no tengo muy claro de las 600.000 millones de dólares en reservas internacionales, cuántos tiene de disponibilidad o no. Eso directamente es un ataque violento, violento. Eh, el presidente Putin dice que las medidas son poco amigables. Yo diría que poco amigables es muy suave. Son hostiles, realmente. Pero pero especialmente de Estados Unidos, que es el beneficiario, porque si el gas europeo, si Rusia cortara el gas, que ya dijo que no lo va a hacer y que va a seguir dándoles el gas, yo pensé que como medida de retribución a los ataques que recibe, podría dificultar el abastecimiento. Pero optaron por una política mucho más prudente y conciliadora. Eh, la política de Rusia de conciliar con Europa permanentemente en los últimos 20 años, ya vimos que no le ha servido de mucho. Ahora, es obvio y es evidente que la acción que tomó de invadir a Ucrania ha dejado a todos muy impactados en Europa, porque no sucedía algo así desde los Balcanes, porque en los Balcanes sí, en la disolución de Yugoslavia también, pero en este caso se trata de un país muy grande y efectuado por Rusia, porque en los Balcanes los hizo la NATO y Estados Unidos, por supuesto. Entonces, la narración es distinta. En fin, por eso aclaré que las relaciones internacionales después se cubren con campañas de relaciones públicas, de justicia, y se apela a la emoción del público. Obviamente la guerra es algo sangriento y terrible, que hay que evitarlas. Pero ahí viene una pregunta de tipo antropológica.
cómo es que en la deriva evolutiva de la humanidad todavía seguimos agrediéndonos los humanos de forma colectiva, por supuesto individual, obvio, pero colectiva, entre los estados, y como lo hacían anteriormente las tribus, las bandas, y seguimos haciendo lo mismo, nada más que revestido con un ropaje distinto, pero el fondo es la agresión y la violencia, y la gente queda impactada, pero las pulsiones tanáticas eh, están ahí. Y además de otros, de otros, no solamente las pulsiones tanáticas, sino los intereses económicos que ya entramos en la parte de economía, que son los que mueven estos procesos. En el caso de Estados Unidos, la industria de armamento se beneficia notablemente. Eh, la industria de gas se van a beneficiar si es que le venden gas a Europa. Este tipo de convulsiones producen reacciones económicas muy difíciles de controlar. Y así están las cosas, pero dentro del panorama específicamente de Ucrania, yo creo que Rusia va a intensificar sus acciones militares. Y dentro de las que se puede ver en cierta forma es cómo tratan de envolver, ellos le dicen el caldero, o sea, encierran al enemigo y hacen una gran presión. Y después establecen un corredor humanitario diciendo que pueden salir desarmados. Pueden salir desarmados, eso lo hicieron en varias oportunidades, en Medio Oriente también, dejando las armas. Entonces, es obviamente no solamente más humano, sino que es mucho menos costoso. Por eso yo presumo de que tampoco van a hacer unos asaltos a las ciudades, van a rodearlas y hacer ciertos ataques puntuales, pero no van a hacer asaltos tipo Berlín Segunda Guerra Mundial, no, de ninguna manera, me parece a mí. Y además no cuentan con los efectivos. O sea, esta es una operación militar, si bien de alta intensidad, pero eh, no de masas. Y están involucrados unos 200.000 hombres aproximadamente, en forma directa, indirecta deben ser más. Y del lado ucraniano también, o sea, se pelea con lo que se tiene. En Ucrania movilizaron reservas y después en forma irresponsable le dan arma a los civiles y los civiles armados en contra de formaciones militares en cualquier lugar eh, no duran un minuto. Y lo mismo que pensar que con las bombas Molotov pueden parar a las formaciones blindadas. Bueno, es como en la Argentina pensar de que podíamos derrotar a los ingleses. Es una cosa increíble. Eh, entonces, pero es irresponsable porque eso va a generar mayor pérdida de vidas y especialmente de los civiles. Y aprovechan a la gente joven que sí se mueven por la adrenalina y por la idea de que pueden parar y resistir. Eso puede ser que cuando que los partisanos, los maquis, que eran en Francia, en fin, en la Segunda Guerra Mundial, pero eso después cuando hay una ocupación de largo aliento, los rusos no van a ocupar por mucho tiempo, van a entrar y salir lo más rápido posible hasta que cambian el gobierno y consiguen lo que realmente Rusia necesita, que es neutralizar a Ucrania. Ese es el proyecto. Ahora, Ucrania queda destrozada.
y probablemente se negocie que sí, Ucrania si quiere pertenecer a la Unión Europea podrá hacerlo, pero no a la NATO, porque lo dije tantas veces y te lo dice el presidente Putin, no pueden tener misiles a 200 kilómetros de los centros vitales de Rusia que puedan llegar en 5 minutos con cargas atómicas. Eso es inaceptable, es la línea roja por la cual esto está sucediendo. Esto está sucediendo. Y por otro lado, si los ucranianos hubieran llegado a algún modus vivendi con Rusia, hubieran, hubieran evitado la destrucción de su país, que es lo que consiguieron, alentados por Estados Unidos y otros países europeos. Sí, alentados y obviamente los grandes perdedores aquí es Ucrania, es el pueblo ucraniano. No los oligarcas ucranianos, por supuesto que no. Eso pasa en todo lo mismo que en Rusia, aunque ahora están sancionados. Y vemos los yachts que tienen, los barcos infernales y todo eso. Dentro del tema de las sanciones, gran cantidad de empresas de bienes suntuosos se han retirado de Rusia. Bueno, eso alterará el consumo de la clase media en Rusia, pero no altera el consumo del 80% de la población. Entonces es otro tema a considerar, las sanciones que les efectúan y las empresas que se retiran de Rusia. Bueno, Rusia es un país muy rico y puede reemplazar a todas las empresas, puede nacionalizarlas, las que se fueron, pueden hacerse cargo, tiene muchos recursos y tendrán que hacer una vida mucho más sencilla. Si la nueva generación que no conocieron el socialismo aceptan este tipo de circunstancias, está por verse. Porque los rusos de hoy no son los rusos de la década del 40. Ya es otra Rusia y pensemos que han pasado 30 años desde la disolución de la Unión Soviética. Entonces ya y hubo una enorme transculturación en el sentido del estilo de vida. Intentaron hacer la política de Occidente. Rusia no tenía ninguna experiencia de eso. Y Occidente tampoco es una maravilla en ese aspecto. Pero por supuesto con las características rusias, que no funcionan. Y así están las cosas. Yo hago una charla un tanto desordenada, pero bueno, por eso digo que es una charla, no es una exposición. Y veremos cuál es el desenlace. Lo que sí sabemos que el desenlace lo viven el pueblo. Y eso lo viven mal, lo pasan muy mal. Es obvio, es terrible. Pero así parece que somos los humanos. No aprendemos y seguimos con las mismas formas de resolver nuestros problemas violentamente. Y seguimos con el primitivismo. Eh, si cambiará o no cambiará, el tiempo lo dirá. Yo no lo voy a ver seguramente. Bueno, muchas gracias y buenas noches.